Un saludo a los espectadores que estén viendo este video. Acá tengo previsto ver los sistemas unilateral y bilateral que tienen directa relación con el comportamiento de la retícula. Sistema unilateral y bilateral. Para ilustrar el concepto de unilateral, consideremos el siguiente circuito eléctrico básico a nivel de enseñanza secundaria. Esto se veía en el liceo, en física a nivel escolar, digamos. Se trata de dos resistencias, una R1 y una R2, donde hay un voltaje de entrada S1 y un voltaje de salida S. La función de transferencia que relaciona el voltaje de salida S con el voltaje de entrada E1 es la siguiente. Es E1 dividido por la suma multiplicado por R2. E1 dividido por la suma multiplicado por R2. Esta es la función directa. Si entendemos por función inversa aquella que compuesta por la función directa deja igual señal original. Repito, si entendemos por función inversa aquella que compuesta, es decir, una función compuesta con otra función, deja igual la señal original, esta función inversa corresponde a despejar de esta E1, despejarlo y quedando E1 en función de S, en vez de que acá S es función de E1. Es simplemente la función inversa, despejar de la función directa, despejar la variable de entrada. En este caso E1 es la variable de entrada, es la que entra acá, ¿cierto? Despejada a partir de la función directa. Aquí viene lo importante. La función inversa en este caso corresponde a la pregunta: ¿qué valor debería tener E1 para que S tenga un valor dado? Por ejemplo, ¿qué valor tiene que tener E1 para que S valga 10, por ejemplo? 10 volts. Pero en ningún caso es suponiendo que se aplica dicho voltaje en S. Dado que si aplicamos un voltaje en S, la función de transferencia es otra. Esta función directa, esta función de transferencia es aplicando un voltaje en E1 y viendo qué salida hay en S. Pero al revés, no es esa función, es otra. La función de transferencia que relaciona el voltaje E1 con el voltaje S en el sentido indicado, en este otro sentido, es la siguiente: E1 igual S. Es decir, esta ecuación es totalmente distinta que asterisco. Esta ecuación no tiene nada que ver con esta. El circuito es unilateral, es decir, en un sentido la función de transferencia es una y en el otro sentido es otra. O sea, depende del sentido que viaja la señal o estímulo, o dicho de otro modo, del sentido que tiene la variable independiente con la dependiente. Son dos funciones totalmente distintas.
en un sentido que en el otro. Esto es exactamente lo que ocurre en la relatividad especial con retícula, donde un sistema O que se mueve a una velocidad v respecto de otro sistema R fijo en la retícula, sufre el sistema O una dilatación de su reloj y una contracción de la longitud en el sentido del movimiento. Lo que yo digo, en el que sufre el viento reticular. Pero no ocurre lo mismo en el sentido inverso, porque la retícula no se mueve, es el sistema el que se mueve. Por ejemplo, supongamos que el reloj marca en O t' igual 1. Según la velocidad, esta variable se transforma, por ejemplo, en t igual 100, o sea, con un factor de 100 de escalaje. Entonces, lo que vería O sería exactamente t igual 100, con un escalaje de 1 partido por 100, de modo que la misma medida original sea lograda en t', igual 100 partido por 100 igual 1. Es decir, con el mismo valor que empezó. Esto es lo que hace toda función inversa. Como hemos dicho, no es más que despejar la variable de ida en la función de transferencia. Unilateral. En el ejemplo siguiente, de sistema unilateral, donde intervienen dos señales, análogo a la retícula, es decir, estoy haciendo una analogía con respecto a que hay dos sistemas que se están moviendo en la retícula. Vamos a analizar qué pasa cuando hay dos sistemas unilateral con este circuito eléctrico básico. ¿Qué pasa con las funciones de transferencia directa e inversa? Se trata de cuatro resistencias, R1, R2, R3 y R4. Entonces tenemos una función de transferencia que es de 1 a E2 y de 2 a E1. Vamos a analizar primero entre E1 hacia E2. Entonces, si yo aplico un voltaje acá, E1, interviene R1, interviene el paralelo de R2 y R4, y R3 no interviene para nada. E2 es igual a E1 dividido por R1 más R2 paralelo a R4 por R2 paralelo a R4. Ahí está expresado. Y la inversa, que no es otra cosa que despejar E1 de esta misma ecuación, E1 igual a E2, partido por el numerador de acá, dividido. Nótese que R3, no interviene en la directa por razones obvias, ¿cierto? Si yo aplico un voltaje aquí yo tengo un voltmetro, ese voltmetro en serie con esa R no influye para nada. El voltmetro conceptualmente tiene una impedancia de entrada infinita. De modo que algo infinito en serie con algo finito no influye para nada. Nótese que R3 no interviene en la directa por razones obvias, pero tampoco en la inversa, de aquí para allá, dado que la inversa no es aplicando el voltaje. Repito, la inversa no es aplicando voltaje, sino que preguntarse qué voltaje debe haber en la entrada E1 para que dicho valor exista en E2. Bueno, si usted hace la composición de esta función con esta otra, da 1, obvio. Veamos el caso al revés. E2 hacia E1. Bueno,
aplicando un voltaje acá, SR3 partido por R4 paralelo R2, la corriente, multiplicado por R2 paralelo R4, para dar el voltaje N1. Ahí está, E2 dividido por eso, multiplicado por eso. La inversa es despejar E2 en términos de 1. Nótese que R1 no interviene en la directa, acá, no interviene, por razones obvias, la misma razón que dije anterior. Pero tampoco en la inversa, dado que la inversa no es aplicando voltaje, nuevamente insisto en eso, no es aplicando voltaje, sino preguntarse qué voltaje debe haber en la entrada para que en dicho valor exista N1. Observaciones. La inversa es la misma directa donde se ha despejado la variable de entrada. Es decir, estas cuatro cosas, ¿cierto? Esta está relacionada con esta porque es el despeje, lo mismo acá, pero entre ellas no tienen nada que ver unas con otras. Las funciones de transferencia son distintas en un sentido que en el otro. Uno es distinto de 4. Uno es distinto que 4. Si ustedes se fijan ahí hay un R3 y aquí hay un R1. Debido a la existencia de la unilateralidad entre E2 hacia E1 y E1 hacia E2 son iguales, es decir, bilateral, solo y exclusivamente en el caso de que R1 igual a R3. Si R1 es igual a R3, ocurre que este término sería igual a este otro y por lo tanto serían iguales. Pero fíjense lo siguiente. Que R1 igual a R3, sin embargo, continúa siendo unilateral E1 con S, E2 con S y E1 con S. Es decir, a pesar de que estas dos R sean iguales y sea bilateral la comunicación acá, tengamos la misma función de transferencia para esto, resulta que con esto, el equivalente a la retícula, el análogo a la retícula, es unilateral, sigue siendo, a pesar de que esto sea igual a esto y esto sea bilateral, sigue siendo unilateral con S, ambos. Continúan siendo unilateral E2 con S y E1 con S. Para un sistema unilateral de dos puntos, existen dos posibles opciones de transferencia, de función de transferencia directa. Existen dos posibles funciones de transferencia directa, distintas. Una en un sentido y la otra en el otro sentido. Cada una de ellas con su correspondiente inversa. Entendiendo por inversa, como dijimos, el despeje de la directa, de la variable de entrada, de modo tal que la composición de funciones nos dé la señal de entrada original. Es decir, yo parto de un valor, paso a otro valor y de regreso vuelvo al valor original. Eso es la inversa. Al componer las dos funciones da el valor original.
El ejemplo eléctrico descrito ilustra muy bien lo que pasa con la relatividad especial con la retícula, donde la transformada de Lorentz sería válida solo para un sistema que se mueve en la retícula y el otro sistema fijo en la retícula. Es decir, sistema O' moviéndose a B, alejándose respecto del sistema R fijo en la retícula. Allí tendríamos la transformada de Lorentz directa y la inversa en el caso, digamos, de un solo eje. A este nivel no afecta en nada las múltiples deducciones maravillosas que resultan de la relatividad especial, como energía interna de las masas, la masa dependiente de la velocidad, etc. Con la única salvedad que la velocidad son relativas a la retícula, a un sistema fijo en la retícula, absoluto. Pero, y esto es importante, pero el espacio y el tiempo siguen siendo relativos. El espacio y el tiempo siguen siendo relativos sin alteración alguna. Se sigue dilatando el tiempo, se sigue comprimiendo el espacio debido al viento reticular. Todas las deducciones extraordinarias de la relatividad especial, donde se involucraban velocidades respecto a un sistema fijo, ese sistema fijo, sin saberlo, es fijo en la retícula. Nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias por la atención dispensada.